que nos han estado acompañando en las enseñanzas del discipulado, que es algo muy importante para todo creyente. Bendito el Señor. Hemos tenido un poquito de problema al entrar, pero ya estamos aquí, gloria a Dios por ello. Y por eso me voy a ir derecho a lo que es la enseñanza de este día. Bendito el Señor. Y hoy vamos a estar con la enseñanza sobre la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos, que es algo muy importante en el discipulado. Bendito el Señor. Porque todo discípulo debe saber todas las cosas que se refieren a los bautismos. Aleluya. Y vamos a estar observando las escrituras claves, que son estas. Libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. En Primera de Corintios capítulo 12, de su versículo 12 al 14. También en Mateo 28, verso 19. Lucas capítulo 11, verso 13. Y por último, Mateo 3, 11 y 12. Son escrituras claves para esta enseñanza, lo que es la doctrina de bautismos. Y nos vamos rápidamente a lo que es la introducción. Hay tres tipos, hay tres bautismos, no que sean tres tipos. Hay tres bautismos principales para el cristiano y otro bautismo que puede ser incluido para los que quieren seguir adelante en Cristo. Sé que esto le pareció como increíble. Pues háblele a su vecino y dígale, ahí van a hablar de tres tipos de bautismo o tres bautismos. Aleluya. Y todavía se puede añadir uno más. Van a ser 4 entonces. Con razón, ¿verdad? Bueno, pero para que antes de juzgar cualquier cosa, vamos a introducirnos en la enseñanza. Y ya después juzgamos. Si sea bueno o sea malo. Use su Biblia, usamos la nuestra y aprendemos juntamente. Número 1. El bautismo por un espíritu en un cuerpo. ¿Qué es esto? Esto significa, mis hermanos, que cuando nosotros, o más bien el creyente, iniciando, en ese momento cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tú eres lleno del Espíritu Santo. El Señor hace morada en tu cuerpo, en tu ser. Porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en otra porción dice, y mi Padre y yo haremos morada en él. Entonces el creyente, cuando va iniciando y toma la iniciativa de vivir para Cristo, entonces viene el Espíritu Santo sobre él. Es sellado por el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo. Cuando se dice bautizado es que llega y se posesiona de la persona. Y salen esos espíritus que tenían en posesión ahí en ese cuerpo. Es como cuando el Señor llega con el latigazo en el templo y saca todo lo que no sirve. Eso significa cuando Jesús entró al templo y sacó a todos a puros latigazos. Eso significa cuando el creyente está lleno de toda maldad, pero recibes al Señor, Él llega y saca todo lo que tenga uno malo, porque su cuerpo, el cuerpo suyo, ahora viene siendo el cuerpo de Cristo. Bendito el Señor. Ahora pertenecemos al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ha bautizado y somos llenos de su Santo Espíritu. Somos sellados y apartados para Dios. Ese es el primero. Porque no puede haber un creyente, mis hermanos, que digan que no tiene el Espíritu, a menos que no hayas hecho una verdadera entrega al Señor. Pero todo creyente verdadero debe tener esa señal, o debe tener esa llenura del Espíritu Santo en él. Número 2, el bautismo en agua. Es el paso siguiente. ¿Y qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es una actitud de fe
y una confesión pública. O sea, el creyente no se avergüenza del cambio que ha hecho en su vida el Señor Jesucristo y ahora públicamente quiere dar testimonio que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso, así como el Señor ordenó que ir y hacer discípulos y el que creyere sea bautizado, así tiene que cumplir uno de esos requisitos. Bendito el Señor. ¿Para qué? Para testimonio al mundo. No porque el bautismo nos salve a los creyentes, no, para testimonio. Damos testimonio públicamente, porque eso lo hacemos en público, en un lago, en una, no más que haya agua, y si es modo de sumergir, está mejor, porque esa es la enseñanza que nos dejó el Señor. Amén. Bendito el Señor. Entonces es el segundo bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Sí me va siguiendo? Primero el bautismo, que es cuando viene el Señor y nos llena, porque nos ha limpiado. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel le contó como bautismo cuando pasó por las aguas del Mar Rojo? Ese fue el bautismo del pueblo de Israel. Creyó al Señor y siguió al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por lo tanto, después de que uno sigue al Señor, el siguiente paso es bautizado. Así pasó. Amén. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es poder. Bendito el Señor. Aleluya. Y recibiréis poder. Acuérdense que los apóstoles, cuando andaban con el Señor Jesucristo, fueron llenos del Espíritu Santo, porque dice que oró por ellos y sopló en ellos y les dijo, vayan, y los mandó de 2 en 2, ¿verdad que sí? Sí. Les dio el Espíritu Santo. Y después del Señor que se fue y les mandó el Espíritu Santo, el Consolador, fueron llenos del poder, fueron revestidos de lo alto. Eso se llama bautismo en el Espíritu Santo de poder. Bendito el Señor. Y hay otro bautismo más que es parecido. El bautismo con fuego, ese fuego que nos purifica. Hay creyentes que cuando vamos iniciando, ¿verdad? O no necesariamente cuando vamos iniciando, aunque ya tengamos tiempo, hay momentos que el Señor viene y te pone fuego. Eso se llama bautismo en el fuego. Muchas veces tenemos que pedir, Señor, bautízanos en Espíritu Santo y fuego, quémanos esas cosas que tenemos que quemar, ¿verdad? Eso es bautismo en fuego. Cuando usted siente ese calor tremendo en el cuerpo, cuando nos visita el Señor, eso se llama bautismo en fuego. Y Juan el Bautista dio testimonio de eso. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es mayor que yo, del cual no soy digno ni siquiera inclinado de desatarle la correa de su calzado. Dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Aleluya. Eso es. En la reunión de los santos el Señor viene y bautiza con fuego purificador. Fuego purificador, nos purifica. Cada vez el Señor de cada en cuando viene y le da una calentadita al pueblo. Ven y le da una calentadita al fuego y empieza usted a sudar en el Espíritu. Bendito el Señor. Empieza uno a sentir el fuego, ya sea por la mollera, ya sea en la espalda, ya sea en todo el ser. Pero usted siente claramente por dónde llega el fuego. Y ese fuego empieza a recorrer todo el cuerpo y lo empieza a poner calientito. Bendito el Señor. Ese también es un bautismo. Sí me va siguiendo cada bautismo, ¿cómo fue? Sí, amén. El primero es cuando uno cree y uno viene el Espíritu Santo y se posesiona de uno. Vive en nosotros. Ese es el primer bautismo del creyente. El segundo es para testificación, para confesión pública de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El tercero, bautismo en el Espíritu Santo y poder, para ir y testificar, para ir y predicar las buenas de salvación, para ir y sanar los enfermos, para ir a orar y echar fuera demonios. Ese es el tercer bautismo. Vamos a ver el primero. Bautizados en el cuerpo.
Este es un bautismo que todos los creyentes deben conocer. Estamos hablando del primero. Este es el bautismo que todos los creyentes deben conocer y no son creyentes. ¿Sí me entendió? Todo creyente debe entender este bautismo. Si no, no son creyentes. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 12, en su versículo 12 al 14. Aleluya. Voy a repetirlo nuevamente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Estamos hablando de que el bautismo en el cuerpo, todos los creyentes deben conocer. Por lo tanto, si no, no son creyentes. Si alguien me busca, por favor, el capítulo. Bendito Dios, gloria al Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Efesios 4, en su versículo 4 y 5. Entonces, Efesios 4, verso 4 y 5. Entonces todos fuimos bautizados por un mismo espíritu cuando recibimos al Señor. Y todos somos un mismo cuerpo. Aunque usted lo haya recibido individualmente, tiene que pertenecer a un determinado grupo de creyentes. Usted no puede ser independiente. Usted no puede decir, yo nomás me congrego en mi casa y ya estuvo. Yo creo. No, usted pertenece, usted es miembro de un cuerpo, porque no puede haber un miembro sin cuerpo. O sea que aquí no vale eso que yo me congrego en mi casa, yo aquí me quedo, no voy a la iglesia. ¿Verdad? No es eso. ¿Qué dice Efesios? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Efesios 4, del 4 al 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero fuimos alcanzados para que seamos un solo cuerpo. ¿Y por qué estaba yo diciendo que no nos debemos quedar en casa? Lo digo porque hay muchas personas, ¿verdad?, que deciden de vez en cuando visitar una iglesia, pero ellos son creyentes en sus casas, nomás que ellos allá miran videos, ¿verdad? No es lo mismo. Si tienen la oportunidad de congregarse, está mucho mejor. Mucho mejor. Bendito el Señor. Y es una ordenanza. Pablo dice claramente, y no como algunos que tienen por costumbre, se vayan a quedar en sus casas, dejen de congregarse. No. Bendito Dios. Entonces los otros bautismos son los derechos de herencia de los creyentes adquiridos por Jesús al morir en la cruz. O sea, el primero es porque viene y nos hace un solo cuerpo, un solo espíritu. Se recuerda de que había unos discípulos y le dijeron al Señor: oiga, maestro, allá de qué lado andan otros hablando en tu nombre y no sé qué andan haciendo en tu nombre. ¿Hacemos que descienda fuego del cielo? Y les dijo él: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque debemos de ser un solo espíritu. Somos del Espíritu Santo todos del miembro. Y les dijo claramente: si ellos no son contra mí, por mí son. Déjenlos que hablen. Mientras no hablen en contra de mí, ellos, déjenlos tranquilos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de quién somos en el Espíritu. Somos del Espíritu Santo. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos, pero debemos ser bautizados por un espíritu en un cuerpo. No sé si me está entendiendo.
Los otros bautismos, como el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo en poder, el bautismo en fuego, no lo necesitamos para ser salvos. Pero para ser salvos sí necesitamos, al recibir al Señor, al Espíritu que nos confirma como hijos de Dios. Ese sí lo necesitamos. Sin ese no pasa nadie para el cielo. O sea, tenemos que recibir al Señor Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo, que es la herencia del creyente, es la herencia de nosotros. Esto ocurre en la conversión cuando nacemos de nuevo. Es cuando cuando recibimos ese Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. Siempre que una persona sin Cristo se rinde a Él, es cuando recibimos al Espíritu Santo. Si no te rindes ante Jesús, no recibes nada de Espíritu Santo. Aunque tú andes allá y diciendo que tienes el Espíritu Santo, que no le entiendes a la Biblia, no entiendes nada. Mientras no te rindas ante Jesús y lo aceptes como Señor y des testimonio, no como tú quieras, sino como Él dice en su palabra, entonces eres de Cristo. Y entonces tienes el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo entra en la vida de una persona, como dice Romanos 8:9, dice que, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es lo que dice la palabra ahí en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo lo pone Pablo. Bendito el Señor. Pero hay muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo conforme a la palabra. Inherente a la obra del Espíritu Santo es la colocación de todo bebé espiritual recién nacido en el cuerpo de Cristo. Es necesario que todo recién nacido en Cristo Jesús sea sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Acuérdense que si alguno hubiere pecado, acuérdense que el pecado hace separación de Dios y el hombre. Si alguno hubiere pecado, los ancianos, si alguno está enfermo entre vosotros, vendrán los ancianos y orarán por él imponiéndole las manos, y si hubiere pecado, le serán perdonados. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo va a actuar. La verdad asombrosa de esta acción es que no es hecha de una forma general. Cada nuevo cristiano es analizado y categorizado por el Señor y dado el sitio en el cuerpo donde más le convenga estar. No donde a usted le convenga, no donde yo quiera, sino que donde el Señor le conviene que estemos. Problemas serios pueden ocurrir cuando los creyentes se impacientan con el lugar que les ha sido dado. O sea que no es el lugar que tú escogiste, es el lugar que Dios te dio. Muchos se impacientan, Señor, a lo mejor aquí ni me quieres tener. Tú eres el que no quieres estar ahí. Sí, se desimpacientan. E intentan cambiarlo ellos mismos. Deberíamos aprender, como lo hizo Pablo, a estar contentos sean cuales sean las circunstancias, como dice Filipenses 4:11. Solo el Señor Jesús, que es la cabeza del cuerpo, puede cambiar la función del individuo o incluso la función del cuerpo entero, si es necesario. Necesitamos escucharle a Él e ir donde nos diga que vayamos y hacer cualquier cosa que nos diga que hagamos. Por eso es necesario que pasemos por diferentes dificultades para que digamos como Pablo, a todo estoy acostumbrado. A tener en abundancia como tener escasez también. No tener nada. Estoy acostumbrado. No me quejo. Eso es lo que nos estaba diciendo en su palabra ahí. El compromiso con la iglesia local y el cuerpo de Cristo universalmente es esencial porque hemos sido bautizados por el Espíritu
en este cuerpo. O sea, usted pertenece a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los miembros de la iglesia somos de Cristo. Nosotros somos los miembros y Él es la cabeza. Y cada miembro compone el cuerpo, que es la iglesia. Bendito el Señor. Y la cabeza es Cristo. Hubo una persona por allá disvariando, enseñando, que dice que Dios sin la iglesia no es nada. Dije, Señor, ¿por qué hay estas gentes? Dios sigue siendo Dios contigo y sin mí. Tú no eres independiente, no eres necesario en la iglesia. O sea, Dios es necesario para nosotros, pero nosotros no para Dios. Por su pura misericordia estamos. Y esa persona se atrevió a decir, no, es que si Dios no es nada sin la iglesia, porque dice que Él dice la palabra, note, y se refirió a la palabra, porque dice la palabra que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué va a hacer la cabeza sola sin el cuerpo? Dice, álgame Dios. Dije, ¿cómo hay gente así, Señor? Tan ignorantes en la palabra y engañan a la gente. ¿Cómo va a estar el cuerpo sin, la cabeza sin cuerpo? O sea, no es nada. Es una locura, ¿verdad? Pues déjeme decirle que más bien el cuerpo no es nada sin la cabeza, porque en la cabeza es la que funciona para todo. Y el cuerpo no se va a poder mover si no tiene la cabeza. Se va a perder. Bendito Dios. Y entrar en esos detalles es una tontería. Así es que solamente les platico que fue una cosa que no tiene sentido. Entonces, nunca más nos sentiremos muy solos porque tenemos millones de hermanos por todas partes del mundo. Y les digo otra noticia más. No solamente tenemos millones de hermanos en todo el mundo, y tampoco somos huérfanos. Porque todos esos hermanos tenemos un consolador, el Espíritu Santo. Porque dijo el Señor Jesucristo, he aquí no os dejaré huérfanos, porque les mandaré un consolador, el Espíritu Santo, que los llevará a toda verdad y a toda justicia. Bendito Dios. El Señor sabía que muchos iban a decir, es que esos no tienen mamá, porque no reciben a Lupita. No tienen mamá, son huérfanos. Pues ya ve que no somos huérfanos. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a decir, y Él dijo, he aquí no os dejaré huérfanos, para callarle la boca al diablo. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos el cuerpo de Cristo y somos necesitados dentro de Él. No hay independencia en el reino de Dios, sino interdependencia. No hay dependencia, o sea, usted no es independiente. Usted depende del cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo depende de Cristo. Por eso dice la palabra que debemos ayudarnos los unos a los otros, interceder los unos por los otros, comunicarnos los unos por los otros, y así sucesivamente en todas las cosas ayudarnos. Porque dice la palabra, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. ¿Verdad? Todos los miembros somos un cuerpo, y el cuerpo con todos los miembros funciona perfectamente. Bendito el Señor. Entonces no puede usted hacer el piecito nada más y va a andar solo por donde quiera. No. Necesita un cuerpo. ¿Para qué quiere un piecito nomás por allá? Entonces, todos nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo sea la plena expresión de Jesús como Dios pretende que sea. Todos necesitamos funcionar porque el cuerpo no puede funcionar plenamente sin nosotros. Cada miembro es importante. O sea, no funciona. Pero tampoco vaya a decir, no, pero es que si no voy yo no se va a armar bien el grupo. Tampoco, no se la crea tampoco de que usted es una pieza especial, clave. El Señor sigue siendo Dios contigo sin mí. Bendito el Señor.
Pero es importante que sepamos que es necesario porque los necesitados somos nosotros. Vamos a necesitar más de ellos. No es que ellos necesiten de nosotros. Véalo por la forma correcta, no por la forma incorrecta. Porque el enemigo le va a hacer pensar, no, pues es que como tú eres el vocalista, te necesitan a ti. No va a ser lo mismo. Como tú eres el guitarrista, como tú eres el del teclado, no me metes una pieza clave ahí. No va a ser igual. No se le crea, no le crea al enemigo tonterías. Que siempre va a querer poner una forma de querer enaltecerle y que se pare usted el cuellito. ¿Eh? Error. Nunca haga tal cosa. El cuerpo de Cristo es un lugar de seguridad. Los cristianos deberían ser la gente más segura de la tierra porque son parte de un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza y ama y se preocupa por él. Jesucristo se preocupa por su cuerpo porque, bendito Dios, lo ama. Efesios 5:23 y 32. Vamos a leer nomás esos dos versos. Efesios 5:23 y 32. Aleluya, bendito el Señor. Entonces debemos de entender que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Que no somos independientes, sino interdependientes. Por lo tanto, necesitamos a los demás hermanos. Nos necesitamos los unos con los otros. Efesios, mi hermana, por favor, de 5:23 al 32. Gloria al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificando en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué hermosa forma de comparar al Señor, de ponernos esa ilustración, que amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Oiga, qué tremendo. Compara a la iglesia con la esposa y al marido con el esposo, ¿verdad? Con Cristo, para que así como Cristo trata con amor a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, así los maridos traten a sus esposas, pero que la iglesia esté sujeta al Señor. Y por eso dice, y la esposa esté sujeta al marido, así como la iglesia está a Cristo. Sí, amén. ¿No le parece grande esa demostración? Sí. Y muy entendible. Amén. Pero hay quienes no quieren entenderla, ¿verdad? Sí. Hay gente que se revela esa palabra y no le gusta y no le entra. No la pasa. Pero sí les gusta. Dios me hizo cabeza y no cola. Eso sí les gusta a las mujeres. Bendito el Señor. Tenemos también la seguridad el uno del otro. ¿Verdad que cuando hay confianza hay seguridad? Pero cuando hay desconfianza, no, hombre, no se puede uno ni salir. Pero necesitamos vivir en lo bueno del cuerpo para poder participar de esta seguridad. En pocas palabras, tenemos que portarnos bien, estar siempre con el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Si nos mantenemos separados, entonces no podemos esperar el beneficio. ¿Por qué? Porque en la reunión de los santos,
es en donde desciende la presencia del Señor, en donde el Espíritu Santo reparte conforme Él quiere. Pero usted quiere que le vaya y le reparta a domicilio, ¿verdad? No se quiere congregar y quiere que el Señor vaya y nomás porque a usted le pareció quedarse en la casa, no, Señor, acá tráeme, ¿verdad? No es así. Los nombres dados a las iglesias pueden ayudarnos a comprender la seguridad que puede proveer para nosotros los creyentes individuales que somos los componentes de la iglesia. Necesitamos ser introducidos al cuerpo de Cristo porque somos parte de Él y nuestro futuro depende de Él. Esta enseñanza, mis hermanos, es para los bautizados en el cuerpo. Recuerde, el bautismo en el cuerpo. Cuando eres recién convertido, que el Señor viene y mora en ti. Antes de que tú confieses al Señor que quieres seguirle, no hay Espíritu Santo en ti. Cuando tú haces confesión de pecados y decides seguir a Cristo, entonces viene sobre ti el Espíritu Santo y te llena. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y tenemos otras cosas que aprender. Tenemos los nombres dados a las iglesias, las referencias bíblicas, y tenemos las características, atributos que el nombre de la iglesia implica. Por ejemplo, número 1, Iglesia de Dios, frecuentemente designada así. La iglesia es de Dios, no nuestra. O sea, usted tiene que meterse eso en su cabecita, que la iglesia es de Dios. Muchos dicen, es que voy a mi iglesia. No, la iglesia es de Dios. Puede decir la iglesia donde yo me congrego. Eso sí es correcto. Pero hay pastores que dicen en mi iglesia. O miembros que dicen voy a mi iglesia. ¿Verdad? Entonces debemos decir la palabra correcta. Porque la iglesia es de Dios, no nuestra. También se nombra como edificio. Y las referencias bíblicas están en 1 Corintios 3:9 y Efesios capítulo 2, versos 19 y 22, que es edificio, es un orden, estructura y propósito. Orden, estructura y propósito. Dios quiere que seas el cuerpo de su Santo Espíritu y seas una estructura sólida porque quiere un propósito en tu vida. Eso es un edificio bien concertado. También la nombra como su esposa, y la referencia bíblica está en Apocalipsis 21:9 y 2 Corintios 11:2, y eso quiere decir, la característica o atributo quiere decir amor, dedicación y unión. Eso es esposa. El Señor nos pide amor, dedicación y unidad como cuerpo de Cristo. Bendito Dios. Cuerpo. Referencias bíblicas. 1 Corintios 10:17, Romanos 12, 4 y 5, Efesios 2:16, Efesios 4:4 y Colosenses 3:15. Todas esas referencias están en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son las características o atributos? Función, conflexión y independencia. Interdependencia, perdón. Inter quiere decir que usted depende del cuerpo de Cristo, no que es independiente, no que es un cristiano pero solo, hay apartado, que se mueve solo, sino que tiene donde congregarse, que tiene un grupo de hermanos en Cristo Jesús, que tiene un Señor, una fe y un bautismo. Ese es el cuerpo. Familia. Y la referencia bíblica se encuentra en Efesios 3:15. Y vamos a verlo, mi hermana, porque muchas personas no saben por qué a veces entre la misma familia terrenal nos llamamos hermanos. Como por ejemplo los padres a los hijos o los hijos a los padres, ¿verdad? Si nos referimos a la familia en Cristo, somos hermanos. Bendito Dios.
Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ajá, toma nombre toda familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Toda familia que quiere ser de Cristo, bien puede serlo. Bendito el Señor. ¿Y cuáles las características? Es relación, orden, purificación, vivir juntos y sin fingimiento y con disciplina. Eso es la familia. ¿Verdad que en una familia siempre hay disciplina? Siempre tiene que caminar uno bien, no puede andar uno jalando por un lado y otro por otro. Así es la familia en Cristo. Si en la familia aquí en la tierra, familia terrenal, sin Cristo, es bueno que estemos unidos en todo, cuanto más en Cristo Jesús. Bendito Dios. También se nombra a la iglesia como un rebaño. Y la referencia se encuentra en 1 de Pedro 5:2, Hechos 20:28. Y la característica y atributo: seguridad, alimentación, dirección y defensa. Bendito Dios. Candelero de oro es otro nombre dado a la iglesia. Candelero. Se encuentra en Apocalipsis 1:20. ¿Y cuál es la característica y atributo? Luz, seguridad y protección contra las tinieblas, porque una iglesia aquí en medio de la oscuridad es una luz en medio de la oscuridad de las tinieblas. También se nombra a la iglesia como la labranza de Dios, que se encuentra en 1 Corintios 3:9. Las características: hemos nacido para producir y ser fructíferos. Dios nos mandó con un propósito. Hay tantas enseñanzas hoy en día que los profetas te dicen, es que tú eres una persona con propósito. Diga usted propósito, hay tantos propósitos, ¿verdad? Pero no les dicen que tienen que apartarse para Dios. Válgame Dios, pues ¿cómo puede ser ese propósito hecho pues? Si no les dices dónde está la clave, por decirlo así, para llegar al éxito y en Cristo Jesús, va a ser imposible que haya un propósito en nuestras vidas completo. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y a la gente pues eso es lo que le gusta escuchar, que haya un buen propósito, pero que no les pongan en aprietos de cambiar, ¿verdad? Porque ahí está el problema. Entonces así ya no son de Dios. Colaboradores de Dios también se le nombra a la iglesia. Colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3:9, y la característica y el atributo: responsabilidad y privilegio. Característica, responsabilidad, atributo, privilegio. Porque es un privilegio servir al Señor. También se le conoce a la iglesia como monte del Señor. Y las referencias bíblicas la encuentran en Isaías capítulo 2, verso 3. ¿Cuál es la característica y el atributo? Solidaridad, fortaleza y majestad. Oiga, todas estas cosas tiene la iglesia de Jesucristo. O sea, usted y yo que estamos en Cristo Jesús. Somos bendecidos realmente. Amén. Por último, columna. Así se le nombra a la iglesia también, columna. Y eso lo encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Característica y atributo: estabilidad, apoyo y verdad. Y esa característica se la quiere tomar otra iglesia por ahí, que dice que esa es la columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia que es columna y baluarte de la verdad es aquella que camina como la iglesia que formaron los apóstoles. Una iglesia que no es idólatra, porque los apóstoles no me enseñaron la idolatría, sino al contrario, que se aparten de idolatría y de fornicación. Bien claro, pero esa parte no la ven, pero son columna y baluarte de la verdad.
Si este primer bautismo, sin este primer bautismo que acabamos de ver, los otros no tienen ningún significado. En pocas palabras, si tú no te conviertes primero y te llenas del Espíritu Santo, no pueden llevar a cabo los demás. O sea, esto es esencial en el creyente. Porque el creyente no puede ser bautizado con el primer bautismo. O sea, no puede recibir el Espíritu Santo sin ser arrepentido y convertido. Y por lo tanto, un impío o un pecador no puede venir y sentir, o más bien ser bautizado con el bautismo de agua, porque no va a ser bautizado sin no enseñarle primero. O sea, el que se va a bautizar con agua es porque va a dar testimonio. Ok, yo me bautizo, ¿y de qué? O sea, ¿de qué se trata? Pues si me van a decir que el bautismo me va a salvar, pues uno se va a querer bautizar, ¿verdad? Y por eso bautizan así, hasta los pequeños. Pero no, a mí la palabra que primero, me dice la palabra que primero me enseñan, me explican, y yo decido si me bautizo o no quiero dar testimonio de la verdad. Uno decide. A nadie se va y se remoja allá. A nadie se bautiza de puro gusto. Esto es porque usted lo ha decidido. Amén. Porque le ha creído a Dios y quiere glorificar a Dios dando testimonio públicamente. Y vamos a ver qué significa el bautismo en agua. Es el segundo paso. Y les voy a repetir esto para que se lo grabe. Sin este primer bautismo, o sea, el que acabamos de leer ahorita, si usted no tiene toda esta enseñanza, no va a poder recibir el bautismo en agua. O sea, si no cree todo esto, ¿para qué quiere el bautismo en agua? No lo necesita, porque el bautismo en agua no lo va a salvar. Sin este primer bautismo, o sea, si no recibes al Señor, si no te conviertes a Cristo, no puedes recibir lo demás. Los otros no tienen ningún significado real. No significa nada, porque no entiendes nada. Y Dios no va a hacer nada si tú no te has convertido. Entonces, no nos engañemos. Primero nos convertimos, es paso a paso. Amén. Primero nos convertimos, luego recibimos lo demás. Amén. Vamos a ver el bautismo en agua, ya nos vamos a ir. Vamos a ver rápidamente. El bautismo en agua es un bautismo del creyente y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Es algo que tú vas a hacer visible a todos los que te rodean. Y en el bautismo en agua decimos, en realidad, que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y resurrección. Obviamente, la persona bautizada no muere al pecado como lo hizo Jesús, sino que da testimonio público al hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. Como Cristo murió al pecado, por tanto, Él ahora muere simbólicamente al pecado al entrar en el agua y ser completamente sumergido. Es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario que sea por emergimiento. ¿Verdad? ¿Esa es la palabra correcta? Sumergimiento, porque emerger es cuando lo sacan. Okay. Entonces es necesario, por eso aquel venía bautizando en el río Jordán, porque ahí eran bautizados, allá vemos de sumergirlos. Entonces, cuando aquel que ha decidido bautizarse se sumerge, está simbolizando que su vieja naturaleza pecaminosa la va a dejar ahí en el fondo del agua. Y cuando surja de nuevo para arriba, que lo vuelva a surgir, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya lo del mundo para mí se acabó. Si era esto, si era el otro, aunque el mundo me señale, era.
ya no más. De aquí para adelante doy testimonio de que mi vieja naturaleza, todos los pecados que yo hice antes, se quedan allá. Para que se cumpla la palabra de Dios, que llevaré todos tus pecados hasta lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Ya, eso es lo que pasa. Por eso es necesario que sea sumergido, porque simboliza que el pecado lo deja abajo. Murió el pecado. Y ahora lo que vive es la nueva persona en Cristo Jesús. Ya lo que hacía ya no lo va a hacer. Y da testimonio públicamente, eso es lo que significa. Muchos se bautizan sin saber qué significa el bautismo, porque piensan que el bautismo salva, o porque simplemente lo toman para servir a la iglesia. No, usted tiene que saber realmente para qué es el bautismo. Es dar testimonio de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. O sea, tiene que haber frutos buenos. Amén. Los frutos de que usted es nueva persona, no andando en pecados como antes, que eran hasta visibles. Al entrar en el agua y ser completamente sumergido, es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada abajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida en Jesús. Declara que vivirá para Jesús como su discípulo. Cuando tú te bautizas, estás declarando públicamente: para mí lo del mundo se acabó y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y si usted vive para Cristo, no va a andar pecando. Menos no debe ser así. Entonces tiene que vivir para Jesús como discípulo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjese, aquí está. Eso lo encuentra en Gálatas 20:20. La persona que es bautizada literalmente se pone de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo. O sea, tú estás testificando delante de Dios y delante de los hombres. Porque acuérdese que Dios está presente, porque cuando el bautismo de Jesús, ahí estaba Él. Y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, cuando tú decides glorificar a Dios de esa manera, Él tiene complacencia en que tú vas a cambiar. Y ahora te dice que tú eres hijo amado, hija amada. Eso es la palabra. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque ahora va a dar testimonio de mí. Ahora Él se ha comprometido conmigo que ahora va a ser nueva criatura públicamente. Aleluya. Entonces se pone de acuerdo con Dios, prácticamente están en lo mismo. Y ahora está vivo en Cristo para Dios. Amén. El bautismo es un acuerdo por voluntad propia, nadie lo obliga. El bautismo es un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo. Nosotros, de buena gana, alegremente y con gozo, nos asociamos con la obra redentora del Calvario. Y por eso es que vamos a las aguas bautismales, porque nos alegramos, nos gozamos en la obra redentora, que ahora por esa obra tenemos la oportunidad de dar testimonio de que somos nuevas criaturas, porque Él nos ha salvado. Bendito es su nombre. Bendito es Dios. Entonces, ¿por qué? Por inmersión total. ¿Y por qué no ajicarás? Va a decir, ¿verdad? Porque hay muchos que nomás así con la manita, y a los bebés les soban la mollera, nomás les mojan el copete. Ya estuvo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no así? Bueno, pues ya se lo explicó, pero vamos a ver otra vez. La palabra griega bautismo es baptizo, que significa bañar o sumergir. Eso quiere decir bautizo, sumergir. Entonces aquellos que le echan nomás un poco de agua aquí no es bautizo, no lo sumergen. Dicen que es bautismo, pero no es bautismo. Número 1. Número 2, no es bíblico ese bautismo. La palabra se usaba
para describir la inmersión total de un trapo o en tinte. O sea, de ahí sacaron la palabra sumergir, bautismo. Sumergir significa bañar. Perdón, la palabra bautismo significa sumergir o bañarse. Bendito Dios. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón porque había mucha agua ahí, lo cual indica inmersión total. Juan 3:23. Bendito Dios. El río Jordán. Número 3. La razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro, es decir, una tumba acuosa, o sea, de agua. Veamos Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. Tiene un significado, simboliza algo. Sumerge al viejo hombre y cuando surge otra vez ya no vive usted, ya vive la nueva persona que sale del agua. Aparentemente es la misma que sumergieron, ¿verdad? Porque en ningún momento la sueltan. Pero simboliza que ya no va a ser la misma. Quizás cuando te sumergiste todavía tenías otras cosas que te apartaban, pero de ahí para adelante tú te enfocas en ya no más fallarle al Señor. ¿Qué dice 6:4 de Romanos? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, nomás hasta ahí, hermana. Hay varios versículos, pero no vamos a decir uno por falta de tiempo. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Ya vimos lo que significa, ¿verdad? El sumergirse, se da cuenta que es una tumba acuática, y así como Cristo fue sepultado y resucitado, así todo creyente tiene que nacer de nuevo, resucitar de nuevo, porque dice claramente: he aquí yo soy la resurrección de la vida, el que oye mi palabra y la hace, yo le resucitaré. Y en otra porción dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Bendito el Señor. Entonces, número 1, es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Número 1, es un mandamiento, porque Él dijo claramente: id y hacer discípulos y bautizándolos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Nomás sencillamente por eso lo voy a hacer, porque el Señor me lo está mandando. ¿No le es suficiente que el mismo Señor le esté dando una orden? Pues si no le es suficiente, pues no es su Señor, porque el Señor manda y usted obedece. Si no, no es su Señor. Número 2, es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Eso se encuentra en 1 de Pedro 3:21. Es señal de una buena conciencia, o en pocas palabras, usted ya está tranquilo porque ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús y ya ha dado testimonio públicamente en el bautismo. Está tranquilo, en paz con su conciencia. 1 de Pedro 3:21 dice algo sobre la buena conciencia del creyente. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén, hermana. Me lo podía repetir, pero hágale pausa en donde dice: no salva, porque si yo, como dijo, esta nos salva. Así dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ajá. Nos salva. Ajá, y luego: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios,
eso está entre paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Está entre paréntesis porque no salva a nadie el bautismo. Lo que salva es que usted esté haciendo las cosas correctas. O sea, en pocas palabras, si nosotros nos salvara el bautismo, nos podemos bautizarlo como anduviéramos. Pero dice claramente que tenemos que tener una buena conciencia. ¿Lo puede repetir otra vez, hermano? Porque hay algo ahí interesante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Luego se abre un paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne. Eso es lo que quería sino oír. como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Se cierra el paréntesis. Entonces, si no quita las inmundicias, no va para el cielo. Por eso yo dije algo está ahí. No nos salva, pero si nosotros nos prestamos y quitamos toda iniquidad de nosotros, toda inmundicia. Dice claramente, este bautismo nos salva, pero no quita todas las inmundicias. ¿Y usted cree que va a pasar el mundo para allá? No pasa. Pero lo dice, hey, es bueno que lo hagan porque es por una buena conciencia. Pero no se confíen, esto no quita las inmundicias. Eso es lo que quería que quedara claro. Amén. Número 3. Porque Jesús mismo fue bautizado. Por eso nosotros tenemos que seguir sus pisadas, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo 3, 13, 17. ¿Quién no sabe del bautismo de Jesús? Es una forma de circuncisión, como dice Colosenses 11 y 12. Vamos a leerlo. Es una forma de circuncisión. Colosenses capítulo 2. Verso 11 y 12. Bendito Dios. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, qué tremendo. Dice claramente por el bautismo, pero dice que cambiamos todas las cosas que éramos antes. Sí, amén. Cambiando todo lo que éramos antes. No nomás el puro bautismo nos salva. Era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva, por eso lo hacemos, por eso debe uno bautizarse. Eso se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 41, Hechos 10, 47 y 48, que hay unas muestras de bautismos ahí. Sí, amén. El bautismo en agua simboliza lavamiento o limpieza, como dice Hechos 22, 16. Vamos a leerlo. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detenéis? Lavándote y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo se lavan los pecados? Siempre invocando el nombre de Jesús. O sea, siempre estando continuamente en la presencia de Dios, es que nos vamos limpiando de esos pecados. Lava tus pecados invocando su nombre. Si no te congregas, si no alabas al Señor, si no oras, ¿cómo estás invocando pues a Dios? No, así no es. ¿Quieres lavar tus pecados? No dice que con el bautismo basta. Y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, bautízate para que des testimonio, pero lávate invocando su nombre. Eso es lo que dice clarísimo. Era una doctrina fundamental. Entonces, vamos a ver, esto es solamente un símbolo, como de hecho, somos limpiados por la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:5 lo dice. Y somos limpiados por la palabra de Dios. También lo dice Juan 15:3. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis escuchado. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, el Señor nos limpia. Cada vez que estamos aquí, estamos en la presencia del Señor, el Señor hace algo en nosotros.
Usted no tiene que salir igual, usted sale nuevo, usted sale limpio. Amén. Sin embargo, nuestro lavamiento o limpieza de pecados se simboliza o es atestiguado en el bautismo de agua. O sea, es necesario el bautismo de agua porque simboliza, es un símbolo de que ya no eres el mismo, que ahora vas a andar en Cristo Jesús. Es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior, o sea, en tu interior. Lo que tú has cambiado, hay muchos que sin cambiar se bautizan. No han cambiado su interior. Pero como saben que hay que bautizarse, se bautizan. Pero no les dan enseñanza por qué se deben, a qué se debe y por qué se debe. Bendito Dios. Entonces tú estás confesando porque has tenido un cambio interno y estás dando testimonio externo. Muchos dicen que les basta nomás lo interno, lo de afuera no importa. Bendito el Señor. Entonces, de lo que ha pasado en el interior, es una confesión externa, o sea, públicamente de lo que ha pasado en tu interior. Expresa nuestra identificación en Jesús o con Jesús. Romanos 6 del 1 al 11, pero ahí nomás se lo dejo para que lo lea usted. Número 3, y ya nos vamos. El bautismo en agua es una confesión múltiple de, número 1, voy a repetirlo. El bautismo en agua es una confesión múltiple de el cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, en 1 Corintios 15, 3 y 4, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Bendito Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, si es conforme a las Escrituras, lo vamos a hacer. Si todo está conforme a las Escrituras, ¿por qué no obedecer la palabra? La iglesia, porque somos parte de ella. En el mundo, que hemos terminado con él. Estamos viendo el bautismo en agua, una confesión múltiple. O sea, tú estás confesando múltiples cosas. Estás confesando del cielo. O sea, tú quieres ir al cielo, quieres estar en la iglesia, que somos parte de ella. Yo pertenezco a un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Estás testificando al mundo también que hemos terminado con él. Para mí lo del mundo se acabó. Número 4, sobre el diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. O sea, nos divorciamos del diablito ese. Y ahora nos vamos con el Dios Todopoderoso. Nos vamos con el ganador. Porque ese ya está derrotado. Pero como no sabíamos, allá estábamos sirviéndole. Pero como sabemos que él ha sido derrotado ya está sentenciado, ya no más falta que se cumpla en la fecha para que sea aventado a ese lago. También confesamos y testificamos que el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él murió y resucitó, así nosotros morimos y hemos resucitado en una nueva criatura. Y si nos guardamos así, nos vamos con Él. Esa es la promesa. Y para eso es el bautismo, para que demos testimonio aquí en la tierra sobre el Señor y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación. Amén. Mis hermanos, hasta aquí los dejamos con esta enseñanza. Les recuerdo que eran 3 bautismos y se le puede añadir uno, que es el bautismo, en fuego, Espíritu Santo y fuego, que es la limpieza
de nuestros cuerpos. Pero lo vamos a dejar pendiente. Ya vimos lo que es el bautismo primero, que es cuando recibimos al Señor, y el segundo bautismo, que es en el bautismo de agua. Para la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos viendo lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en fuego, para que podamos entender cada una de las cosas. Bendito el Señor. Pero lo que es público ante el mundo es el bautismo en agua. Porque no lo hacemos en un lugar secreto, lo hacemos pues en un río, en un lago, ¿verdad? Públicamente, en un parque, pero que haya un lago ahí. Entonces, para eso, para dar testimonio públicamente. Porque si mi Señor Jesucristo no se fue a meter a una iglesia para bautizarse, sino en un río, esa es la enseñanza que me dejó, esa sigo. Si fue en el Bautista, daba testimonio de él, y que por eso venía bautizando, yo creo en la palabra y por eso me bautizo en un lugar donde pueda sumergirme. Y lo más mejor, que pueda entender por qué me estoy bautizando. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios no ha bendecido.